Bueno, saludos a todos. Estás viviendo en un mundo que está lleno de confusión religiosa. Me pregunto si alguna vez te detuviste a pensar cuántas religiones tenemos en otras partes del mundo. No pensamos mucho en ellos aquí en los Estados Unidos. El budismo, el confucianismo, el taoísmo, el sintoísmo, el hinduismo, la religión musulmana que llena el mundo árabe y se extiende a muchos más, especialmente en África. Luego la religión del cristianismo que bastante bien envuelve al mundo, pero especialmente en Europa y América del Sur. La religión más grande del mundo es la religión católica romana. Y si tomas lo que se llama cristianismo, incluida la religión protestante, es mucho más grande. Ahora, podrías haber pensado que alguna religión como el budismo o el confucianismo sería más grande, porque son las religiones de la India y bueno, el hinduismo en la India, China y naciones como esta, que son naciones mucho más pobladas y mucha más gente de la que hay aquí. Pero la religión cristiana, como se la llama, es con mucho la más grande. Ahora, en la presente serie de programas he estado preguntando, ¿dónde vamos a encontrar la única religión verdadera? ¿Y cómo puedes estar seguro? ¿Cómo puedes saberlo? ¿Cómo puedes probarlo? Mencioné en otro programa cómo me desafiaron hace años. Fue un desafío dual y fue un desafío muy molesto. Ambos lo fueron. Me llevó a un estudio muy intensivo. Mencioné antes cómo mi esposa había adoptado el sábado del séptimo día. Ahora bien, para mí ese fue el punto culminante absoluto del fanatismo religioso. Y lo primero que pensé, solo porque había tenido éxito en los negocios, lo primero que pensé fue, ¿qué dirán todos mis socios comerciales y mis contactos comerciales y mis amigos? Pensé que si descubrían que mi esposa se había vuelto fanática religiosa, eso sería algo terrible. Y creo que cuando alguien me oye hablar de la verdad de Dios, eso es lo primero en lo que piensa. ¿Qué dirán todos mis amigos? Porque por lo general descubres que tienes que renunciar a todo eso si vas a llegar a la verdad real. Luego me desafiaron con esta teoría, doctrina, como quieras llamarla, de la evolución. Ahora, la evolución ha sido aceptada en todos los llamados círculos académicos o intelectuales, como si fuera verdad, y de hecho creen que es verdad. Bueno, dediqué un estudio muy intensivo, era como si estuviera luchando por mi vida, y de hecho lo estaba, pero no me di cuenta entonces. Estaba luchando por mantener mi matrimonio, porque no creía en el divorcio. De hecho, en mi familia no ha habido divorcio, ni nuevo matrimonio en ninguna parte de la familia de mis suegros, primos, tías, tíos, en ninguna parte que se me ocurra. Nunca había habido tal cosa. Y por supuesto, estaba bastante bien de acuerdo con lo que me habían enseñado desde la infancia. De todos modos, me tomó 6 meses antes de llegar a la respuesta. Ahora, a medida que entré en evolución, mi cabeza comenzó a dar vueltas. Descubrí que tenían algunos argumentos convincentes, pero luego descubrí que eso es precisamente lo que eran, argumentos, y comencé a dudar si hay un Dios, y comencé a darme cuenta de que nunca había probado si Dios existe. Me lo habían enseñado desde que era un niño o un bebé desde que tengo memoria. Me criaron en la iglesia, en la escuela dominical hasta los 18 años y luego dejé los estudios y perdí todo interés. Y para mí, ya sabes, simplemente di por sentado que había un Dios. Y ahora comencé a preguntarme. Dije, bueno, en realidad nunca lo he probado. ¿Cómo puedo estar seguro de que hay un Dios? Decidí que tenía que saberlo. Ahora bien, me había adentrado en los escritos, por supuesto, de Darwin, Spencer, Huxley, Lyell, Vogt, Chamberlain y todas las demás grandes autoridades en evolución y, como digo, tenían argumentos. Bueno, tuve discusiones sobre la cuestión del sábado, pero no parecieron desconcertar a mi esposa ni un poco. Ella dijo que encontró lo que tenía en la Biblia. Bueno, dije, la Biblia dice debes observar el domingo. Y ella dijo, bueno, ¿cómo lo sabes? ¿Alguna vez lo viste allí?
Yo la dije, pues no. La dije, no sé mucho sobre la Biblia. Sabes que perdí todo interés religioso cuando tenía 18 años. Y recuerdo que en la escuela dominical yo estaba en una clase de niños y empezamos desde niños pequeños y todos crecimos hasta tener alrededor de 17, 18, 19 años juntos. Y durante años habíamos repasado el libro de Proverbios y lo repasábamos y empezábamos todo de nuevo. Y nunca entramos en las así llamadas lecciones trimestrales regulares como las contenidas en los trimestrales de la escuela dominical. Y yo siempre había dado por sentado que hay un Dios. ¿Sabes qué se me ocurrió por qué la gente cree lo que cree? Casi todo el mundo cree. De hecho, la mayoría de ustedes creen exactamente lo que siempre han escuchado. Creen lo que has leído repetida y consistentemente. Ahora, otra cosa. La gente cree lo que creen sus compañeros, es decir, la gente que los rodea. Los niños creen lo que creen otros niños de su misma edad. Tus padres creen lo que tienes, no te engañes. Que creen lo que creen los otros niños. Y es mejor que seas consciente de eso y lo contrarrestes si quieres ver a tus hijos educados como deben ser. Ahora, por supuesto, hay otra razón por la cual la gente cree lo que quiere creer. O invirtámoslo y digamos, se niegan a creer lo que no quieren creer. Ahora, la mayoría de la gente es así y son como los viejos que dicen eso. Un hombre convencido en contra de su voluntad sigue siendo de la misma opinión. Y eso es muy, muy cierto. Y eso está de acuerdo con la naturaleza humana. Bueno, mi mente tuvo que ser limpiada de todo lo que había creído, porque mis cimientos simplemente se estaban desmoronando debajo de mí, hasta que no tuve nada sobre lo que apoyarme. Si no podía creer en Dios, ¿qué podría creer? Pero para acortar la historia, eso fue un estudio muy intensivo, y lo comprobé, porque me adentré en otros trabajos de la ciencia y había un científico, era el Dr. Moore, y creía en la evolución, es decir, estaba de acuerdo con ella, pero encontró muchas discrepancias y tenía muchos argumentos en contra y fue muy, muy convincente. Y sin embargo, debido a que era algo popular, creo que el Dr. Moore simplemente estuvo de acuerdo con todos los demás en ese momento. Pero de nuevo, como digo, para abreviar la historia, no solo probé la existencia de Dios, sino que refuté completamente la teoría o la hipótesis de la evolución. Descubrí no solo que Dios existe. La siguiente pregunta fue, bueno, verá, para responder a la pregunta de mi esposa, tuve que comenzar en el libro de Génesis. Ahí es donde comienzas con el sábado. Y la evolución también comienza con Génesis y la creación. Verán, la evolución es la explicación atea de la presencia de una creación sin la preexistencia de un creador. ¿Cómo vino la creación? Y el ateo se queda como en un vacío, tenía que obtener algunas respuestas. Entonces descubrieron esta doctrina de la evolución y es su intento de explicarlo. Ahora ha habido miles de jóvenes y creciendo hacia la madurez y a lo largo de sus vidas en los ámbitos de la educación superior que han dedicado sus vidas a este tipo de estudio. Entonces es algo muy complejo y tienen como 10 millones y 101,000 argumentos diferentes. De todos modos, me tomó 6 meses antes de tener la respuesta a eso. Ahora mi estudio no se detuvo entonces, pero había probado la existencia de Dios. Tuve que guiarme por lo que me había sido probado para hacer la palabra inspirada exacta del Dios viviente. Probé que Dios vive, que Dios es el creador y que Él es el gran diseñador, el creador. Por cierto, permítanme decir que tengo un folleto. Aquí, ¿existe Dios? Me gustaría enviarte eso y no hay ningún cargo en absoluto. Y hay 2 secciones de la misma. Una es, déjame leerte un poco. ¿Se puede demostrar científicamente la existencia de Dios? ¿De dónde vino la primera vida? ¿Podemos saber si Dios posee el poder de la mente? Luego, algunos de los subtítulos. Cuestioné la existencia de Dios. Y en segundo lugar, no asumas. Asegúrate. A continuación, encontré pruebas. Luego, ¿qué es Dios? Lo que sigue, creación sin un creador. Y el siguiente subtítulo, increíble, nuevo conocimiento de la ciencia.
Y la siguiente es una pregunta. ¿Siempre ha existido la materia? Y luego sigue otra sección sobre 7 pruebas de que Dios existe. 7 pruebas científicas. Ahora, si nunca lo ha probado, debería hacerlo. No siga suponiendo que Dios existe o no existe, pero obtén la prueba, asegúrese de saber que tiene una base sólida debajo de usted. Me complace ofrecerle entonces este folleto, sin cargo alguno. ¿Existe Dios? Estaré muy feliz de enviártelo. Bueno, ahora por fin tenía una base firme debajo de mí. Ya había decidido, verán, antes que iba a estudiar todas estas religiones. Ahora sabía que las otras religiones que mencioné hace un rato, las religiones orientales de Asia, África y otras naciones, sabía que todas tenían sus escritos sagrados. Y decidí que investigaría eso, además de la Biblia, que son los escritos de la supuesta religión cristiana. Al menos eso es lo que pensé en ese momento. Realmente, bueno, llegaré a eso un poco más tarde. Descubrí un poco diferente a medida que avanzaba. Sin embargo, han adoptado la Biblia. Permítanme decir aquí, la religión cristiana está tratando de leer lo que creen en la Biblia, pero no sacó su religión de la Biblia. Ahora, eso debería derribarte. Y me hizo, realmente lo hizo. Esa fue una de las cosas más impactantes que encontré en mi vida. Creo que lo he mencionado antes. Una de las primeras cosas que noté en la Biblia fue en Romanos 6:23. Creo que es: la paga del pecado es muerte. Ahora, eso me sorprendió y dije, pues la paga del pecado es la vida eterna en el fuego del infierno. Pero no es la muerte, porque nunca mueres allí. Sigues ardiendo, ardiendo y ardiendo, nunca te quemas. Pues mira, ya sabes, una cosa que nunca me detuve a pensar. Te diré ahora si puedes mostrarme cualquier tipo de material, ya sea un ser humano o cualquier tipo de material que se queme, se queme, se queme y nunca se quema. Lo subiré y pagaré a usted $1.000.000. Ahora, si quieres convertirte en millonario, hay una buena manera de hacerlo. Solo produce algo y dámelo, que arderá, arderá y arderá y nunca se quemará. Porque ganará varios millones con eso. Cualquiera que pueda tener eso puede volverse rico rápidamente. Porque mucha gente, si no tuvieran que comprar más combustible, simplemente tenían algo que seguiría brindándoles calor y fuego y ardiendo por siempre y para siempre y para siempre. ¡Oh, qué cosa tan maravillosa sería eso! Bueno, probé que la Biblia es la palabra inspirada de ese Dios a quien había probado que era el creador de todo lo que existe. Ahora, tenía una base sólida debajo de mí, pero tuve que comer mucho cuervo. Sabes que tuve que venir para darme cuenta de que la Biblia no decía, guardarás el domingo. Mi esposa había dicho, ¿lo has visto alguna vez? Y dije hace un rato, no sabía nada acerca de la Biblia. Bueno, ella dijo, me lo enseñas y vuelvo al domingo. Así que realmente lo busqué por todas partes, pero nunca antes había estudiado la Biblia. Pero pronto descubrí que hay muchas cosas que te pueden ayudar en un estudio de la Biblia, como una concordancia. Le daré cada palabra de la Biblia y dónde puede encontrarla. Todo lo que tienes que hacer es tener una palabra y puedes encontrarla en la Biblia a través de esta concordancia. Entonces comencé a revisar muchas de estas cosas. Encontré esto sobre: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Romanos 6:23. Ahora dije, no necesito un regalo porque soy un alma inmortal o tengo un alma inmortal. Entonces comencé a buscar la palabra alma en la concordancia y encontré 2 lugares donde se usa la palabra, donde simplemente dice con las mismas palabras: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4 y 20. Un alma morirá. Entonces descubrí que Dios le había dicho a Adán que si tomaba el fruto prohibido moriría. Génesis 2:17. Ahora, Él no dijo tu cuerpo morirá, pero te irás al cielo, o algo así. Él solo dijo, entonces como digo, mi cabeza realmente estaba dando vueltas por un tiempo. Pero finalmente descubrí que lo que decían las iglesias es exactamente lo contrario en la mayoría de los casos importantes de lo que dice la Biblia. Ahora, que es esa una sorpresa.
eso debería tirar a cualquiera del llamado árbol de Navidad. Pero luego tuve que descubrir cuán equivocado había estado. Y como digo, mi mente fue limpiada. Había recibido una paliza. Me habían conquistado. ¿Sabes? Creo que la mayoría de las personas que se llaman a sí mismos cristianas y profesan el cristianismo, ¿sabes cómo creo que llegaron a eso? No creo que entraron en esto como yo lo hice. No creo que se dieran cuenta de que tenían que recibir una paliza y comer cuervo, por así decirlo, y admitir lo equivocados que estaban. Creo que han visto, tal vez me han escuchado predicar, han escuchado nuestro mensaje, han leído nuestra literatura y dicen, bueno, ahora eso tiene sentido. Y de hecho, lo tiene sentido. Y dicen, bueno, eso me suena bien. Entonces soy tan bueno y en mi bondad voy a aceptar eso porque es correcto, porque es bueno. Creo que la mayoría de la gente nunca ha llegado a arrepentirse realmente. Creo que la mayoría de las personas que incluso afirman ser cristianas, y déjenme decirles, todos los que me escuchan, es mejor que se examinen a sí mismos y vean cómo llegaron a creer lo que creen. Empecé a darme cuenta de que acababa de asumir lo que creía y ahora tenía que demostrarlo. Y cuando lo probé, encontré lo que no quería creer. Y llegué a creer lo que estaba probado, tanto si lo quería como si no lo quería. Díganme, ¿algún fundador de una religión o algún líder mundial de una religión que haya llegado alguna vez a su creencia de esa manera? Anímate y cuéntame, escríbeme, cuéntame, me gustaría saber, porque nunca he oído hablar de uno. Esa no es la forma en que la mayoría de la gente llega a lo que creen en absoluto. No lo prueban y lo prueban incluso contra sus propios deseos y sus propios deseos. Pero mi mente se convirtió en una condición en la que fue limpiada y donde yo vi la Biblia estaba la palabra de Dios, Creador, que es absolutamente infalible y que puedo confiar en lo que dice. Ahora tenía una base sólida debajo de mí y de ahora en adelante solo tenía que estudiar lo que dice. Ahora, escucho mucha discusión en estos días sobre ser liberal o conservador. Le escribí a un hombre que estaba preocupado por esa pregunta el otro día y yo dije, bueno, les diré, no pretendo ser liberal o conservador, solo creo lo que dice la Biblia. Jesucristo es la palabra viva de Dios, la Biblia es la palabra escrita de Dios y es Jesucristo y su palabra por escrito. Y creo lo que dice. Si dice la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, creo que es muerte y no vida eterna en el infierno de fuego. Ahora, simplemente llegué a creer estas cosas porque lo probé. Había probado la existencia de Dios. Había probado la autenticidad y la autoridad de la Biblia. Bueno, como digo, creo que es una experiencia bastante rara. Ahora vino la pregunta, ¿por qué hay humanos en la Tierra? ¿Cómo llegó la raza humana a estar aquí? Si hay un Dios, ¿nos puso Él aquí o simplemente sucedió? Los evolucionistas dicen que simplemente sucedió, que no hubo nadie que nos puso aquí. No hay ningún Dios. Bueno, descubrí que hay un Dios y que Dios nos puso aquí y descubrí que hay una razón. Pero, ¿alguna vez has oído esa razón? ¿Sabes por qué? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿A dónde vamos? ¿Y cuál es el camino? ¿Y cuáles son los verdaderos valores? ¿Y por qué toda la humanidad está tan ocupada persiguiendo los falsos valores? ¿Y por qué estamos teniendo todos los problemas que tenemos en este mundo? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál sería la solución? ¿Sabes que eso es algo que la ciencia no puede responder? ¿Sabes que eso es algo que ninguna religión te ha revelado jamás? ¿Sabes que eso es algo que no te pueden enseñar en ninguna universidad del mundo? ¿Y sabes por qué? Porque son ignorantes, no saben. Eso es todo un desafío, pero descarto ese desafío y te reto a que trates de probar que estoy equivocado o que soy falso en eso. Ahora, la pregunta entonces la llegué a saber y quiero darles ahora alguna prueba. Comencé a darles 7 pruebas diferentes sobre cuál es la única iglesia verdadera, porque había leído donde Cristo dijo eso. Las puertas del Hades
no prevalecerán contra su iglesia. Mateo 16, 18. Debe estar en algún lugar. Y sin embargo, descubrí que las iglesias, hasta donde yo sabía, estaban leyendo sus creencias en la Biblia y no sacando su religión y sus creencias de la Biblia. Entonces, ¿dónde está la única iglesia verdadera? Pero primero quería saber cuál es la única religión verdadera. Ahora, por supuesto, mencioné muchas religiones. Olvidé mencionar sobre el comunismo, que cree que no hay religión ni Dios en absoluto, y simplemente creen en el ateísmo puro, y dicen que la religión es el opio del pueblo, y creo que algunas de las religiones lo son. De hecho, creo que tienen razón sobre algunas de ellas. Bueno, es increíble que todas estas religiones, ahora escucha, porque esta es una de las cosas más increíbles que jamás hayas escuchado, salir de la boca de un ser humano. Ningún hombre ha hablado así. Todas las religiones de este mundo, ¿qué es religión? Es la relación del hombre con su Dios o Creador. Y no hay religión excepto la única iglesia verdadera, que sabe quién y qué es Dios. Eso debería derribar a algunos de ustedes en sus asientos. De todos modos, creo que no puede haber nada más chocante que pensar que, de todas las religiones del mundo, cuando la religión es el culto a Dios o a lo sobrenatural, que no haya religión que sepa como tal quién o qué es Dios. E incluso en el cristianismo hay una sola iglesia, y esa es la verdadera iglesia original, que Jesucristo mismo levantó en el año 31 después de Cristo. Ahora, los intelectuales de Atenas allá en la antigua Grecia y los verdaderos intelectuales del mundo en esos días estaban en Grecia y especialmente en Atenas. Y un grupo siempre se reunía en Mars Hill. No he estado allí, pero he estado al otro lado del Areópago y otros lugares. De todos modos, he estado por todos lados y lo he visto muchas veces. Y el apóstol Pablo pasó a estar en Atenas. Y había gente allí y me gustaría leerles su experiencia. Aquí había gente que tenía su religión. Estos eran los intelectuales, eran los eruditos de su tiempo. Y vamos a empezar aquí en el versículo 18. Entonces, ciertos filósofos de los epicúreos y de los estoicos se encontraron con Pablo. Y algunos dijeron, ¿qué dirá este charlatán? Y algunos dijeron, bueno, parece ser un presentador de dioses extraños, porque él les predicó a Jesús y la resurrección, y lo tomaron y lo trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber cuál es esta nueva doctrina de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber qué quiere decir esto. Hechos 17 del 18 al 20. Por supuesto, probablemente se burlaban, eran sarcásticos, no iban a creer una palabra sin importar lo que dijera, de una forma u otra, de todos modos. Como si él tuviera necesidad de cualquier cosa, ya que él da a todos la vida y el aliento y todas las cosas. Él es la fuente de la vida, la fuente del aliento, de allí es de donde proviene tu aliento, y ha hecho de una sangre todas las naciones de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y ha fijado los tiempos antes señalados y los límites de sus habitaciones. Hechos 17 del 21 al 26. Y así sucesivamente. Pablo no fue devuelto. Intentaron burlarse de él, trataron de ridiculizarlo, pero él solo dijo, percibo que ustedes son tan ignorantes. Y déjenme decirles, los hombres que son los más educados y los hombres más intelectuales en el mundo de hoy son en realidad los más ignorantes, porque prácticamente todos creen en algo que es un mito, una fábula, esta doctrina de la evolución. Es su base, es su enfoque, es su punto de partida. Ven todo a través de ella, como los anteojos a través de los cuales ven todo. Y seguramente lo sacarán todo de foco, mirando a través de un anteojo falso como ese. Bueno, en mi estudio inicial de 6 meses sobre la evolución y la Biblia, mi mente se había abierto. Y no lo sabía, no lo había probado, pero investigué esto. Como dijo Pablo, y esto es lo que encontré. Pablo dijo muy bien quién es Dios, estos versículos 24 y 26 que acabo de leer. Permítanme leerlo de nuevo.
Dios, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es adorado por manos de hombres, como si tuviese necesidad de cualquier cosa, ya que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y ha hecho de una sola sangre a todos los pueblos y naciones en la tierra. Hechos 17 del 24 al 26. Ahora, ya sea negro, blanco, amarillo, rosado, con lunares o lo que sea, una sangre, eso es lo que nosotros somos. Así que te dejo, hasta la próxima.